Hoy vamos a escuchar una enseñanza de un hermano de Nicaragua y esperamos que sea de bendición. Pongamos atención, pues Dios nos quiere hablar, Dios quiere seguirnos puliendo, hablándonos, Dios nos quiere a prevenir, Dios, porque de verdad Dios ya está cerca, Dios no tarda, ¿no? Y todos los que estemos ahí jugueteando, pues la verdad, de verdad que Jesús, Él dice en su palabra que Él viene como ladrón en la noche y no sabemos a qué hora va a venir. Esperemos que todo nos encuentre pues bien con Él, ¿no? Delante de Él. Entonces pues sí les invito a que estemos bien con Dios, a obedecer lo que dice Dios. Y pues vamos a escuchar una enseñanza. Pongamos atención y esperemos que sea de bendición. Amén. Amén. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Que el Señor nos bendiga a todos. ¿Cómo están? Hay que levantar ese ánimo, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios que, bueno, creo yo de que el 99% de las sillas están llenas hoy, ¿verdad? Eso es bueno. Que ustedes han escuchado en la Biblia, ¿verdad? Que dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, ¿verdad? O sea, qué gozo el que tiene Dios, el que tiene Jesucristo, cuando Él se da cuenta de que hay personas que están buscando de Él, que hay personas que tienen un propósito, un objetivo de acercarse a Él con una buena intención, de buscarle. Recuerden que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Sea la palabra leída de manera personal, que cada uno de ustedes tienen que siempre, ¿verdad?, estar leyendo la Biblia de manera personal. Eso siempre le estamos recordando, ¿verdad?, de que una prédica de un domingo, de un miércoles o de otro día que se les comparte, o un sábado, no es suficiente. Ustedes necesitan alimentarse personalmente, o ustedes se alimentan una vez a la semana. Ustedes desayunan una vez a la semana, almuerzan una vez a la semana. Bueno, si alguno de ustedes hace ese ayuno es poderoso, ¿verdad? Pero normalmente nosotros comemos diariamente. Entonces, ¿cuánto más nosotros necesitamos el alimento espiritual? Alimentarnos diariamente de las Escrituras por el Espíritu Santo. Amén. Bien, hoy vamos a continuar con las enseñanzas. Ustedes saben de que vamos cubriendo todo el Evangelio de Mateo. Y el domingo pasado el hermano Daniel nos compartió aquel texto o aquella narrativa que está en el capítulo 21 del versículo 12 en adelante, que fue la purificación del templo, ¿verdad? Pero si ustedes pusieron atención, no solamente se cubrieron esos versículos, también hizo una alusión a lo que sigue la maldición de la higuera estéril. Entonces el hermano cubrió no solamente en qué consistía la purificación del templo, y eso es verdad, que Dios en realidad quiere purificar a su iglesia. Dios quiere que todas las personas que venimos a buscarle a Él no solamente lo hagamos con una profesión de labios como lo estaban haciendo, ¿verdad?, los escribas, los fariseos, los líderes religiosos, los sacerdotes, los levitas en aquel tiempo, ¿verdad?, que servían en el templo. Y luego Él hizo una alusión, ¿verdad?, enseñándonos en esa ilustración con la higuera estéril, que decía en el versículo 18: por la mañana, volviendo a la ciudad, el Señor Jesús tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente, ¿verdad? Entonces se cubrió el significado de que una higuera o un árbol, por decirlo así, no solamente debe ser frondoso, no solamente debe estar lleno de hojas, sino que lo que se busca uno en un árbol cuando tiene hambre, ¿qué es? ¿Las hojas o el fruto? ¿Qué se come la persona? ¿Qué se come usted en un árbol? El fruto. Entonces ahí Jesús está haciendo una alusión, una ilustración a que en aquel momento el sistema religioso que estaban establecidos allá en Jerusalén, ellos estaban siendo comparados con una higuera estéril,
que estaba llena, estaba frondosa de hojas, o sea que estaban llenas de religión, llenas de ritos externos de la religión, porque acuérdense que Jesús acababa de salir del templo, ¿cierto? Tenían sacerdotes, sistema sacrificial, se nos habló acerca de todas las ofrendas que aún se vendían ahí y de todo lo que sucedía. Pero recuerden de que Jesús citando a Isaías, Él conoce los corazones y Él dijo en cierto momento, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, citando al profeta Isaías en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a continuar entonces viendo, ¿verdad?, de que lo que Jesús desea o anhela de nosotros como cristianos no es solamente la parte externa del cristianismo, porque eso es necesario, eso es bueno que nosotros tengamos la parte externa, ¿verdad? Sin embargo, lo que Jesús busca en nosotros es fruto. Y se cubrió también acerca de cuáles son los frutos que se buscan. En el programa radial del día de ayer, también sábado, creo que se compartió el link de la enseñanza después que se graba, ¿verdad? Se sube al canal de YouTube de la iglesia. Ahí también se habló acerca de cuáles son las evidencias o los frutos de una fe de salvación. Entonces pueden también escucharlas para que profundicen un poco más en ese estudio acerca de cuáles son los frutos que si yo profeso una fe y esa fe es verdadera, si esa fe me ha salvado, entonces se manifiesta por evidencias. Y es siempre el mismo contexto. Ahora vamos entonces al siguiente tema, que es la parábola de los dos hijos, que está en el versículo 28 al versículo 32. Vamos a leerla para que tengamos una comprensión. Vamos a ir al Evangelio de Mateo en sus Biblias o en la proyección, capítulo 21, del versículo 28 al 32. Dice la palabra de Dios: pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo el hijo, dijo: No quiero. Pero, oigan bien, le dijo: No quiero. Pero después, arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. La pregunta del Señor Jesús es: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Y dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Y luego dice: porque vino a vosotros Juan, este es el Bautista, en camino de justicia, y no le creísteis, mas los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Si nos damos cuenta, justamente entre la maldición de la higuera estéril y la parábola de los 2 hijos, tenemos unos versículos acerca del cuestionamiento de la autoridad de Jesús. Y se los voy a narrar de esta manera. Pongan atención. Cuando vino al templo Jesús de nuevo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, el Señor Jesús les respondió: yo también os haré otra pregunta. Y si me la contestas, también yo te diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿Por qué leo esto? Para que ubiquemos el contexto. Y le pregunta a Jesús: el bautismo de Juan, este es el Bautista, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá, entonces, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y entonces ellos respondieron a Jesús y le dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. En la parábola, amén,
en la parábola de los dos hijos, el Señor Jesucristo, ¿a quién se está refiriendo? El contexto está en que vinieron los sacerdotes y los ancianos, aquellos que tenían la profesión o tenían la religión judía, y vinieron ante el Señor Jesús y le dijeron, ¿con qué autoridad estás enseñando? Posiblemente porque le dijeron, no te graduaste de nuestra escuela rabínica, nosotros no te hemos investido con autoridad, entonces decinos con qué autoridad nos estás enseñando al pueblo. Y entonces luego el Señor Jesús les indicó a Juan el Bautista. Por esa razón, luego, solamente estamos hablando del contexto, por esa razón, luego el Señor les dice, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste. Pero luego le dice, estos otros pecadores abiertos, los publicanos y las rameras, ellos sí le creyeron. Y ustedes viendo estas cosas, le dice Jesús, viendo todos estos milagros, viendo todo el poder que el Espíritu Santo me ha dado, ese poder de Dios, aún así ustedes, después que Juan el Bautista les dijo que yo era el Cristo, el Mesías, el que había de venir, aún así ustedes no se han arrepentido para creer estas cosas. Vamos a orar para que el Señor Jesús nos dé entendimiento en esta mañana. Amado Señor Jesús, todas tus enseñanzas, Señor, todas tus enseñanzas edifican a tu iglesia, Señor, pero también llaman a todas las personas, Señor, a que se entreguen a ti, Señor. Nosotros conocemos que la autoridad te fue dada del cielo, Jesús, porque nosotros sabemos que procedías del cielo. Nosotros sabemos que procedías del Padre, que eras el unigénito de Dios y aquel que fue enviado al mundo para quitar el pecado del mundo. Pero la Escritura dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero entre nosotros, Señor, hemos encontrado que hay muchas personas que aún están perdidas, pero por el disfraz de una religión, Señor, ellos se amparan bajo las hojas, bajo aquella hoja, Señor, que está en lo exterior y que no entienden, Dios, que lo que vienes a buscar es el fruto, Señor, en sus corazones, principiando, Señor, por el fruto del arrepentimiento. Por favor, Señor, ven a ayudarnos en esta mañana, Señor. Ven a socorrernos, danos de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. La verdad que siempre necesitamos del Espíritu Santo para todos, ¿verdad? Entonces el título de la enseñanza es la parábola de los dos hijos, o los pecadores abiertos y los cristianos nominales. Pecadores abiertos y cristianos nominales. Miren, en el grupo del discipulado que estamos llevando los días miércoles, le estamos dejando de tarea que vayan haciendo lectura de un libro que se llama El mártir de las catacumbas. Y es un libro que nos da una narrativa histórica de cómo se vivía, un contexto de cómo se vivía en el cristianismo en los primeros 3 siglos de nuestra historia después de Cristo, la historia del cristianismo. Y ahí nos estamos dando cuenta cómo en aquel tiempo que estaba gobernando el imperio de Roma, nos damos cuenta que el imperio de Roma hizo muchas persecuciones contra todas aquellas personas que profesaban ser cristianas. Porque en los testimonios nos damos cuenta de que el antiguo imperio romano, o aquello que conocemos nosotros como la costumbre greco-romana, ellos eran politeístas y ellos adoraban muchos dioses. Y a los cristianos se les llamaba ateos. Se les llamaba ateos porque ellos no creían en los múltiples dioses de la cultura greco-romana. Entonces ellos dicen, no creen en nuestros dioses, por lo tanto ellos son ateos. Pero la respuesta en realidad de los cristianos es que ellos decían, no creemos en esa cantidad de dioses que son inventos de hombres y que representan realmente a los demonios. Nosotros creemos en un único Dios verdadero, el Dios creador, el que hizo los cielos y la tierra y de quien subsisten todas las cosas. Entonces al final, a ellos, a estos que profesaban ser cristianos, los llamaban ante el emperador y los que le decían eran, ok, ustedes van a hacer algo, se van a enfrentar a la muerte. Si ustedes confiesan que el César es el rey y es el Señor y que el César es Dios y ustedes
dan incienso, ofrecen incienso a nuestros dioses, entonces los vamos a librar de la muerte. Pero si ustedes no niegan a Jesús, pero si ustedes niegan al César y ustedes confiesan que Jesús es el Señor, entonces ustedes van a ser enfrentados a la muerte. Y en aquel tiempo la muerte estaba en el Coliseo y era una muerte, ¿por qué? Por espada, era una muerte por fuego, era una muerte por devoración de las bestias que estaban en el Coliseo romano. Entonces, ¿qué sucedía? Imaginémonos que están aquellos cristianos que confesaron que Jesús es el Señor y que César no es Dios y no adoraron a los otros dioses. Imaginemos que están en el Coliseo romano y de repente toda la gran multitud alrededor está diciendo: mátenlos, mátenlos, porque ellos son ateos, porque ellos no adoran a los dioses, porque ellos no adoran a César. Y los cristianos que están allá sencillamente están orándole a Dios y pidiéndole fortaleza. ¿A dónde quiero llegar con esto? Ustedes pueden definir muy fácilmente que ahí hay dos grupos de personas, ¿verdad? Los cristianos verdaderos son aquellos que están en el Coliseo a punto de morir, porque ellos hasta la muerte confesaron que Jesús es el Señor. O sea, la confesión de fe de ellos no era de labios, sino que era con su propia vida. Anteriormente, o en aquel tiempo, decir yo soy cristiano era pena de muerte. Hoy todo el mundo dice yo soy cristiano y es una moda. Eso ya lo hemos dicho varias veces. Hoy es una moda ser cristiano. Ahora bien, los que están alrededor, evidentemente ellos corresponden a aquel grupo de personas que son pecadores abiertos y que no aman a Dios. Ahora, esta ilustración que les estoy dando es para que nosotros nos vayamos a esta parábola. En esta parábola nosotros podemos definir a dos grupos de personas y estos dos grupos de personas tienen dos actitudes distintas, pero quizá en este caso nosotros representamos a que hay un hijo y un hijo primeramente es un rebelde, un hijo es un pecador abierto, es una persona que está en desobediencia abierta contra su padre. En este grupo de personas tenemos a todos aquellos pecadores que no les interesa en realidad Dios, que no tienen ningún interés por entregarse a Dios. Pero por otro lado tenemos a un grupo de personas religiosas, un grupo de personas que ellos profesan. Y profesar quiere decir que ellos dicen con su boca que aman a Dios y que sirven a Dios. Tenemos esos dos grupos. Hay una diferencia entre ellos dos. Ellos primeramente, cuando el Señor les dice lo que tienen que hacer, ambos dan una respuesta verbal. Oigan bien esto. Ambos hacen una confesión de fe. Ambos profesan algo. Uno dice, no quiero, no me interesa, no te quiero hacer caso, de manera abierta y directa delante de Dios. Sin embargo, lo que cambia después, ¿qué es? La actitud, la conducta de ellos, porque el otro de manera lisonjera dijo, sí, Señor, le dice en el griego, sí, kurios, sí, Señor, voy a ir a hacer lo que me estás diciendo. O sea, lo dice de una manera muy rápida y dice, oye, este es obediente. Sin embargo, la diferencia es la actitud, porque este que dijo, sí voy a ir, ¿qué hizo después? Lo contrario. Entonces vemos que hay personas que dicen, pero no hacen. Y hay personas que pueden incluso ser rebeldes de manera abierta, pero luego cuando viene el Espíritu Santo, cuando viene el llamado del Evangelio, cuando escuchan una predicación o cuando viene una circunstancia en sus vidas como el hijo pródigo, entonces las personas se sientan y meditan en la palabra de Dios y comienzan a decir, oye, yo he hecho mal todas las cosas en mi vida. Yo creo que aunque he sido un rebelde, un desobediente, un pecador abierto delante de Dios, es tiempo de que yo comience a pensar en las cosas de Dios y darme cuenta que me han ido mal las circunstancias en mi vida. Quizá Dios tiene algo mejor para nosotros. Quizá Dios tiene algo mejor, como los hermanos dicen, para mi vida y para mi familia. Y luego entonces decide cambiar de actitud y se arrepiente. Ahora, vamos a estudiar entonces
¿Cuál es el carácter de estos dos grupos? Vamos a estudiar el carácter del primer grupo. El primer grupo son los pecadores abiertos impenitentes. Acuérdese, la palabra impenitente sencillamente quiere decir que no se arrepienten. Eso es para que vayamos viendo algunos términos. Versículo 28 y 29 dice: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Aquí podemos representar que Dios es el Padre de toda la creación. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. O sea, todos nosotros como seres humanos, como criaturas, derivamos de un creador y ese creador se llama Dios. Pero recuerden que debemos de definir o diferenciar que solamente hay hijos espirituales de Dios. ¿Quiénes son? Los que han recibido el Espíritu Santo, que es el Espíritu de adopción, el Espíritu de Cristo, y estos claman Abba Padre. O sea, solamente los que han nacido de nuevo por el Espíritu Santo, que han sido regenerados, estos son hijos espirituales de Dios y son los únicos que tienen la salvación y las promesas. Recuerden que Abraham tuvo 2 hijos, pero solamente en Isaac estaba la promesa. ¿Se acuerdan de eso? Aunque Abraham tuvo 2 hijos, solo uno tenía la promesa. Y aunque todos nosotros acá estemos hoy profesando ser cristianos o la fe en Cristo, recuerden de que solo los que han nacido de nuevo tienen la promesa, el sello del Espíritu Santo. El resto tienen las promesas del Evangelio, pero bajo una condicionante. El tenor del Evangelio desde la antigüedad hasta Apocalipsis dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. Y el Señor Jesús fue claro que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, el primer grupo, estos pecadores abiertos impenitentes, versículo 28 y el 29 dice: respondiendo él, este es el primer hijo, dijo: no quiero, pero después arrepentido fue. Dijo: no quiero. El padre le da una orientación. Oigan una cosa, cuando Dios nos da un precepto en la Biblia, es un mandamiento. Dios es el Todopoderoso y si Dios nos dice que tenemos que hacer algo, es un mandamiento para nuestra vida. Y nosotros tenemos 2 opciones: o decirle a Dios no, o responderle al Señor sí. Nosotros tenemos esas 2 opciones para responderlo. Pero este hijo directamente le dijo: no quiero. Imagínense que ustedes tienen a su hijo y le dicen, como es costumbre acá en Carazo, ¿verdad? Hijo, anda a la venta y comprame 1 libra de azúcar. Y su hijo se voltea y le dice: no quiero, mamá. Y usted se va a quedar como que: pero hijo, te estoy mandando a que vayas a comprar a la venta. Sí, ya escuché. No quiero, mamá. ¿Se imaginan el impacto que puede recibir un padre ante esa gran desobediencia, esa gran rebeldía abierta? Pero ¿saben algo? Aquí es donde vemos nosotros el carácter de Dios, que recibiendo esta respuesta tan severa, no quiero, Dios no le mandó un juicio inmediatamente, sino que Dios, lleno de compasión, de amor y misericordia, vamos a ver que lo trata como el hijo pródigo. Pero entonces, ¿qué quiere decir esa respuesta? No quiero. Eso quiere decir una desobediencia, una rebeldía abierta en palabras. Porque hay actitudes de personas que dicen: no, yo no quiero nada con Dios, a mí no me interesa Dios, yo estoy bien con mis vicios, yo estoy bien con mi vida. Entonces hay personas que se rebelan en contra de Dios, incluso que blasfeman en contra de Dios. Pero estas personas se rebelan también en su pensamiento. Por ejemplo, si a alguien se le invita a venir a la reunión para escuchar la palabra de vida, la palabra de Cristo Jesús, quizá no lo dice, pero en su pensamiento dice: no, qué molesta a mi mamá, yo no quiero saber nada de Dios. Y lo dice dentro de su corazón. Quizá la mamá o el papá no le escucha, pero Dios pesa los corazones. Dios ya escuchó su actitud en el corazón. Entonces son rebeldes de palabra, pero son rebeldes dentro de sus pensamientos. Pero esa rebelión en la mente, en el corazón, se manifiesta en donde dijimos, en la actitud, en la conducta. Por lo tanto, también son rebeldes en su forma de actuar. Vamos a describirlos como quienes. Miren, hay personas que pueden estar entre nosotros o familiares
que se caracterizan de esta manera. ¿Por qué? Porque a estas personas no les gusta ir a la iglesia. O sea, este es el carácter de una persona que es un pecador abierto, impenitente. No les gusta ir a la iglesia. O sea que nosotros les invitamos de múltiples maneras. Vamos a la iglesia, vamos a escuchar acerca de Dios, o le envían ustedes el link para una prédica. Escuchaste esta prédica, escuchaste esta enseñanza, o les envían ustedes un tratado, un libro cristiano, y les dice, por favor, lee este libro, te va a edificar para que busques a Dios. Y estas personas dicen, no quiero, no me interesa. Estas personas ni siquiera oran y le dicen, pero por favor, por lo menos encomendate a Dios. No quiero. No creo en Dios. Le dicen, leamos la Biblia, por favor, porque aquí están las palabras de vida eterna. No quiero leer la Biblia, no me interesa leer la Biblia. Estas personas no guardan los mandamientos de Dios, no creen en las doctrinas bíblicas de la salvación, no creen en Jesús, no creen en Dios, no creen en el Espíritu Santo, no creen en el infierno, no creen en el juicio, no creen nada. Sencillamente son personas que aman trabajar, pero para su propia viña, no para la viña del Señor, porque aquí está diciendo el Padre, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y ellos responden, no quiero ir a trabajar a la viña del Señor, quiero trabajar en mi propia viña. O sea, yo quiero trabajar para mi propio dinero, yo quiero trabajar o yo quiero estudiar para prepararme para mi propia vida. Yo quiero hacer todas las cosas para mí mismo, yo quiero tener mis propias amistades. No quiero tener amistades religiosas, cristianas. O puede decir, yo quiero mi propia comodidad. O sea, son personas que están cómodas en su vida. Piensan de que como van no les va a pasar absolutamente nada. Estas son las personas que se describen en la Biblia que están sin Dios en este mundo. O sea, Dios existe, pero no para ellos. No está en su mente, no está en su corazón, no está en su vida práctica. Por lo tanto, estas personas son aquellas que le responden directa y abiertamente a Dios, no quiero, Señor, no me interesa. Quizá en otro lugar pueda ir a la iglesia, pero en este momento no quiero, Señor. ¿Saben cómo es el corazón de estas personas? Como el corazón de Faraón cuando le respondió a Moisés y a Aarón. La respuesta típica de Faraón que dijo, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Y luego responde Faraón, yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Por supuesto, eso está en Éxodo 5:2. Esa es la respuesta típica. ¿Cómo estaba el corazón de Faraón? Endurecido. Él se endureció voluntariamente y como juicio, consecuencia, Dios lo endureció. Así está este grupo de personas. Hay personas, y espero que no entre nosotros, porque pueden haber personas que incluso vienen por obligación, porque su mamá los trae a la fuerza, y puede ser de que esta sea la actitud de su corazón, que aunque viene, cierran sus oídos y quisieran salir de aquí corriendo y decir, ya no quiero escuchar más predicación. Entonces, esperemos que en este grupo no haya ningún caso como este. Y estos pecadores abiertos, impenitentes, ¿son quiénes? Aquellas personas que moralmente andan en sus pecados abiertos. O sea, todavía andan en sus fornicaciones y en sus adulterios, todavía roban, todavía mienten, todavía son codiciosos. Son este tipo de personas que no les interesa cambiar su vida. Esperemos, ¿verdad?, que entre ustedes no haya ninguno de este tipo. Sin embargo, si alguno se identifica con este grupo, veremos más adelante que hay esperanza, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué va a pasar en el día del juicio con este tipo de personas? ¿Necesitarán testigos? No, ¿saben por qué? Porque sus propias obras testificarán en su propia contra. ¿Por qué? Porque los mandamientos están ahí. Porque las predicaciones se dieron, pero su propia maldad, sus propias malas obras van a testificar en su contra en el día del juicio. Y él mismo o ella misma va a decir, no me importa, mándame al infierno. Y por su propia boca ellos se van a condenar a sí mismos. Entonces, hay esperanza para este grupo de personas, porque aquí está el punto. Hay un momento en la vida donde estas personas hacen una consideración. Y la consideración que hacen es, ¿cómo me ha ido en mi vida? En realidad puede ser cierto de que Dios me ama,
Puede ser cierto de que Dios tenga mucho amor para mí como un pecador. Puede ser de que lo que dicen los hermanos, lo que predican, de que hay una justicia divina, de que hay un cielo, de que hay un infierno. Puede ser que el infierno me esté esperando. Podría ser eso cierto. Y comienza a considerar las cosas de la Biblia. Puede considerar las consecuencias de su pecado y comienza a reflexionar. Es verdad, los hermanos me habían dicho, yo leí en la Biblia, que yo no tenía que continuar con mis pecados o me iba a ir mal en esta vida. Y es cierto, ya me fue mal. Entonces comienza a considerar atrás todo su pecado y todas las consecuencias que su pecado le ha traído y dice, yo hubiese querido haber atendido la voz de Dios en aquel momento y hacer bien las cosas, pero entonces se detiene a reflexionar. ¿A quién tenemos como ejemplo? Al hijo pródigo. Vamos a ir a Lucas 15, versículo 13 en adelante. Vamos a leer el ejemplo del hijo pródigo. Dice, no muchos días después, este es el hijo pródigo, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Oigan, un pecador abierto. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Oigan bien, tiene que venir una consecuencia y tiene que venir un momento en nuestras vidas de aflicción donde comencemos a meditar en la gracia de Dios. Pero Dios siempre ha sido bueno, pero cuando nosotros tenemos abundancia, no buscamos de Dios generalmente. Es cuando nosotros estamos en la necesidad, cuando abrimos los ojos al cielo y le decimos, Señor, ten misericordia, ayúdame. Entonces vino una gran hambre, una situación particular en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba porque tenía mucha necesidad, tenía mucha hambre. Y luego en el versículo 17, aquí está el punto de reflexión. Aquí es donde todo comienza en el interior de la persona, de un pecador abierto. Dice, y volviendo en sí, oiga, volviendo en sí, siendo racional quiere decir esto. ¿Saben cuál es el problema de los pecadores cuando andan en sus pecados abiertos? Es que son irracionales. Es que las personas no razonan con Dios, no razonan con la verdad, no razonan con las consecuencias. O sea, hay muchas cosas que nos traen consecuencias terribles. Sin embargo, la persona cuando anda en sus pecados no razona. Pero este hombre dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Entonces luego dijo dentro de sí, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Pero luego que él meditó dentro de sí, que reflexionó, que se resolvió en su mente y en su corazón, ¿qué hizo? ¿Se quedó sentado? No. Aunque aquel primer hijo desobediente le dijo a su padre, no quiero ir a trabajar a la viña. Pero luego reflexionó. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Qué circunstancia pasó? No lo sabemos. Pero aquí nos dice, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, la reacción del padre fue de rechazo. No, dice, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Cuál es el carácter de Dios en estas parábolas? Misericordia, amor, bondad, paciencia, benignidad. Ese es Dios para ustedes. Si aún ustedes no han tomado una decisión por Dios, entonces ustedes tienen que reflexionar en sus vidas. Y esto lo vamos a decir de manera práctica. Muchachos, seamos sinceros. Si ustedes todavía continúan en sus pecados, respondan con sinceridad y sean fieles a sus propias almas y a sus propias vidas. ¿Les ha ido bien? ¿Les ha ido bien?
Quizá alguno pueda decir, sí, hasta este momento me ha ido bien, no me ha salido nada mal, todo va de acuerdo a mi esquema, de acuerdo a mi plan. Pero los que ya han vivido un poquito más, eso lo podrán decir los que tienen 15, 16, 17, 20 años quizá. Pero aquellos que tienen 30 años, que tienen 40 años, que todavía no se han arrepentido de sus pecados, no van a decir lo mismo. Porque puede ser que tengan un buen trabajo, pero la condición económica va empeorando. Entonces tu trabajo ya no te da, tenés que buscar un segundo trabajo. ¿Y qué hay de aquellos casos en los cuales había un matrimonio y tuvieron 1, 2 o 3 hijos y se separaron porque el hombre adulteró? Ahora de su trabajo tiene que sacar para el salario y tener que dar pensión para los niños y mantenimiento quizá para la esposa. Y entonces esa persona ahora vive trabajando para pagar otras cosas y quizás se volvió a casar y ahora en este nuevo matrimonio es un infierno. ¿Por qué? Porque la esposa nueva comienza a estarle diciendo, pero no tenés nunca dinero. ¿Y por qué no tenés dinero si vivís trabajando? ¿Por qué? Porque tiene que darle el 50% de su dinero a otra familia. ¿Y es eso una buena vida? ¿Cómo se puede prevenir eso? Sinceramente se puede prevenir entregándole la vida a Dios. Porque los mandamientos de Dios no son gravosos, los mandamientos de Dios son para hacernos bien. Los mandamientos de Dios son un amor. Yo he explicado esto y lo voy a volver a hacer quizá para ustedes. ¿Saben qué dice un mandamiento? No adulterarás. Si yo estoy casado, yo le respondía esto a alguno de mis hermanos. Yo le decía, si yo me vuelvo al mundo, si yo me regreso al mundo, no tengo amigos como ustedes, porque ustedes como amigos yo puedo confiar en ustedes, pero no puedo confiar en los amigos del mundo. Si yo me vuelvo al mundo y dependo del mundo, yo sé que en el mundo las personas son envidiosas. Yo sé que las personas buscan hacer el mal porque todo mundo busca lo suyo propio. Si a mí me dan una posición en el trabajo, voy a tener a 10 detrás de mí que van a estar, como decimos, serruchando el piso para que a mí me despidan y ellos obtener esa posición de trabajo. Y entonces todos los pleitos, todas las envidias, yo les decía con otro ejemplo, si yo me fuera al mundo, yo no tuviera una familia. Y se los digo sinceramente. ¿Por qué razón? Porque hace mucho tiempo yo ya hubiera adulterado en múltiples ocasiones en contra de mi esposa y mi esposa no me iba a tolerar, por lo tanto ella se iba a divorciar de mí y mis hijas se criarían sin padre y mi esposa una madre soltera. Y entonces le digo, si yo reflexiono en todo eso, el mandamiento que dice no adulteres, Alan, ¿es para bien o para mal? Es por amor a mí mismo y por amor a mi prójimo, por amor a mi esposa, por amor a mis hijos, por amor a mi mamá, por amor a mi papá, a mis hermanos, por amor a la iglesia, por amor a todos. ¿Se dan cuenta de eso? Es una sola ilustración, aplíquela usted a su vida. ¿Cómo un mandamiento de Dios te hace tanto bien? No es gravoso, no es para mal. Dios no está como ahí como un tirano con un látigo. No adulteres. No forniques, no, Él no es de esa manera. Él te da un mandamiento con el propósito de que te vaya bien en la vida. ¿Amén? Amén. Entonces, todo eso, ¿vieron? Comenzamos a reflexionar, comenzamos a meditar dentro de nosotros mismos. Pero ¿cuál es el paso? Dice aquí el versículo 29, respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, el hijo pródigo fue donde su padre, retornó donde su padre, vio su condición miserable y dijo, pero si donde mi papá hay abundancia de pan y yo aquí estoy pasando esta penuria, pasando hambre, pasando necesidad, qué barbaridad. Pero cuando tenía la abundancia nunca pensó. Cuando vino el momento de la escasez, comenzó a recordar la abundancia que hay en la casa de nuestro Padre. Así yo quiero que ustedes mediten en el cielo. En el cielo nosotros tenemos abundancia de riquezas. Las promesas que a nosotros nos esperan en el cielo son inimaginables. Pero nosotros tenemos tanta gloria que nos está esperando para los cristianos y para los que no conocen a Dios. Es la gloria tan grande por una eternidad que nos espera. En oposición a los tormentos que esperan en el infierno a todas las personas que mueren sin Cristo, que no se arrepienten. Porque aquí dice, arrepentido fue.
La Escritura nos está diciendo de que él cambió su forma de pensar, pero él cambió su actitud, se compungió en su corazón y dijo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con esta rebeldía? ¿Para dónde me lleva? Y se arrepiente de su pecado, de su condición, y se vuelve a su Padre. Arrepentido fue. Y esto es lo que todos nosotros debemos de hacer. Esto es lo que cada cristiano ha tenido que hacer. Esto es lo que yo hice con mi vida. Hubo un momento en mi vida donde Dios me acorraló, Dios me mostró mi verdad, mi realidad, mi condición. Y Él me dijo, Alan, esto sos, ¿qué vas a hacer con tu vida? Y por su pura gracia y misericordia me arrepentí y me volví a Él. Y cada cristiano tiene un testimonio. Y posiblemente dentro de un par de domingos algún hermano nos dé un testimonio. Porque los testimonios son útiles para que nosotros veamos de que no somos angelitos y de que no siempre hemos sido estas buenas personas que ustedes ven ahora. Éramos pecadores abiertos, corruptos, impenitentes, gente mala en la sociedad. Que si no hubiese sido por Cristo Jesús y su misericordia, que nos abrió las manos, los brazos y nos llamó con su amor, solamente así nosotros ahora pudimos tener este cambio. Porque arrepentimiento es un cambio de la forma de vivir. Entonces, ¿en qué consiste el arrepentimiento de esta persona? Consistió en obediencia. Eso es todo. Carlos Finney lo define muy sencillo. Él utilizaba la palabra religión en el buen contexto y dice, ¿qué es religión? Obediencia. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué es verdadero cristianismo? Es obedecer a Dios. O sea que los cristianos son personas que obedecen a Dios, obedecen a su palabra. No hay un verdadero cristiano desobediente, porque todo aquel que es desobediente es un rebelde, sea abierto o sea en secreto, pero es rebelde delante de Dios. Entonces el cambio de mente, el cambio de actitud te conlleva a la obediencia. Ahora, que sea esa tu actitud. Si vos estás en este primer grupo y andás en tus pecados todavía, te toca hacer una cosa y es volverte a Dios, arrepentirte de tus pecados, confesárselos a Dios, dolerte por ellos y confiar en el Señor Jesucristo y caminar una vida de hoy en adelante en obediencia a la palabra de Dios. Y eso es lo único que tenés que hacer. ¿Amén? Amén. Entonces hay esperanza, hay esperanza. Vamos a ver el segundo grupo. El segundo grupo, en el versículo 30, nos dice, y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo, sí Señor, voy. ¿Y qué? Y no fue. A este segundo grupo pertenecen todos aquellos religiosos, cristianos nominales, religiosos hipócritas, pseudo-cristianos, falsos cristianos o casi cristianos. Sinónimos todos. Se los repito para que se aprendan estos sinónimos de todas aquellas personas que profesan ser cristianos con su boca, pero con su corazón y su actitud dicen los contrarios. O sea, como dijo el Señor, estos son los que dicen y no hacen. Si nosotros decimos, tenemos que hacer, pero estos son los que dicen y no hacen, que son cristianos nominales. O sea que están en una nómina. Se llaman cristianos, o sea, tienen nombre de cristianos, pero son religiosos. ¿Por qué? Porque como los judíos, como la higuera estéril, tenían las hojas y muchas hojas, pero no tenían fruto. O sea, son pseudo cristianos porque no son verdaderos cristianos y son falsos cristianos o casi cristianos porque ellos dicen, por un poquito más, si yo me entrego a Dios. Como dijo Agripa a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Pablo le respondió, ay, quisiera yo que no por poco, sino que llevaras todo lo que yo tengo excepto mis cadenas. O sea, que fueras un cristiano verdadero, un cristiano completo. Entonces, aquí ustedes tienen que saber la diferencia. Este grupo de personas son los que dicen y no hacen. Jesús lo enseña así. Así que todo lo que os digan, dice. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Oigan bien, en la cátedra de Moisés, o sea, en la ley. O sea, que tienen sana doctrina.
En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así es que dice, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. ¿Por qué? Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Eso lo encontramos en Mateo 23, versículo 3. O sea, ¿qué pasa? Que hay un grupo de personas, aquellos que estaban en el templo, en donde Jesús llegó y vio todo el desastre espiritual que había y que tuvo que purificar el templo, y que luego que había una higuera, estaba frondosa, estaba llena de hojas, y fue él, porque si tiene hojas debía tener frutos, y fue Jesús a buscar frutos y no encontró frutos, y maldijo a la higuera y le dijo, nunca más nazca fruto de ti. Y esa maldición representaba a los que le cayó a aquel grupo de personas religiosas que profesaban amar a Dios, pero que su corazón estaba lejos de Dios, porque no guardaban sus mandamientos. Este es el mismo grupo de personas que cuestionó a Jesús y le dijo cuando estaba enseñando en el templo, hey, ¿con qué autoridad estás enseñando a esta gente? A este grupo de personas Jesús les dice, escuchen, porque ellos tienen la sana doctrina, pero no hagan como ellos, porque este grupo de personas son las que dicen, pero no hacen. Y esta es la representación de este segundo grupo, porque este hijo que representó en aquel tiempo al pueblo de Israel, a esos judíos que tenían la forma de piedad, la religión, pero que su corazón estaba lejos de Dios, hoy en día, contextualizando, representa a todo aquel sistema evangélico o que se llame cristiano, que llenan grandes templos, llenan cátedras, tienen mega iglesias. Sin embargo, que estas personas predican a Cristo, confiesan a Cristo, tienen credos, tienen confesiones de fe, tienen denominaciones. Yo soy bautista, yo soy reformado, yo soy presbiteriano, yo soy apostólico, yo soy unitario, yo soy pentecostés. Y comienzan a decirte todas sus denominaciones y te sacan sus confesiones de fe. Sin embargo, al momento de actuar, ellos no obran o no actúan o no tienen frutos, y también son estériles como la higuera estéril. ¿Qué diferencia va a haber entre este grupo y el grupo de los judíos? En el día del juicio, absolutamente ninguna. ¿Quieren que les diga algo más? Que será más terrible el juicio para esta generación que para la generación de aquellos judíos. Y más terrible va a ser el día del juicio para esta generación que para Sodoma y Gomorra. ¿Saben por qué? Es muy simple. Ellos no tenían la revelación del Nuevo Testamento. Ellos no tenían la revelación de un Cristo resucitado. Ellos no tenían el libro de Hebreos. Ellos no tenían las epístolas de Romanos, ni de Gálatas, ni de Corintios. Ellos no tenían el libro de Apocalipsis. Pero ustedes lo tienen. Ustedes tienen el canon de la Escritura cerrado, inspirado por el Espíritu. Y si ustedes son de estos que profesan la fe cristiana y dicen, pero no viven lo que ustedes dicen creer, el castigo para ustedes y el castigo para esta generación será peor que para aquel castigo que sufrieron estos en la generación de Cristo. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Se dan cuenta qué terrible? Que el castigo será peor que los cristianos de los primeros 4 siglos. Ellos se van a levantar en el día del juicio y van a testificar en contra de nosotros, porque ellos mismos nos van a decir, pero si nosotros confesamos a Cristo, y por confesar y decir soy cristiano, nos mandaban a la hoguera, o nos pasaban la guillotina, o nos tiraban con las bestias furiosas y nos devoraban. Y todos ustedes profesaban ser cristianos de manera abierta y no tenían ni una sola persecución, pero no vivían lo que ustedes predicaban, no vivían lo que ustedes confesaban o profesaban. Todos ellos se levantarán en el día del juicio en nuestra contra. Sí, nosotros pertenecemos a este grupo. Vamos a describirlo con el ejemplo de un papá. Este papá le dice a su hijo, hijo, ya no es ir a la venta, hijo, saca la basura. Y este hijo le dice a su papá, ay papito lindo, por supuesto que sí, ahorita voy. Y pasa un tiempo, y pasa la noche,
y se duermen, y al día siguiente el papá se levanta a ir al trabajo y encuentra la basura allá adentro. Y entonces le dice al hijo, ¿por qué no sacaste la basura? Sinceramente, este hijo dijo que lo iba a hacer, pero al final no lo hizo. Y luego en la noche, el papá se recoge nuevamente la basura y le vuelve a decir, hijo, deja de jugar Nintendo y anda a botar la basura. Sí, papito, ya voy, en este mismo momento voy. Y pasa la misma historia. Al día siguiente no botó la basura. Y sucede eso 3 veces. ¿Ustedes creen de que este hijo es obediente o desobediente? Es desobediente, porque al final, ¿de qué sirve de que le respondiera, papito lindo, por supuesto, ya voy enseguida? Pero no lo hizo. Entonces, si eso es para nosotros desobediencia, rebeldía, no lo confiesa abiertamente como el otro, pero este lo hace. ¿Qué creen ustedes que percibe Dios? La descripción del carácter de estas personas religiosas es que este grupo de personas van a las iglesias, van a las reuniones en las iglesias, tienen templo donde se congregan. Estas personas cantan, estas personas oran, estas personas sí leen la Biblia, tienen planes de lectura de Biblia, estas personas sirven en las iglesias, estas personas tienen obras y muchas obras, estas personas evangelizan, hacen prosélitos. Estas personas ya se han bautizado en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Estas personas han aceptado a Cristo, han hecho la oración del pecador. Estas personas toman la cena en la comunión de los santos. Estas personas diezman, ofrendan, son líderes, son maestros en las escuelas dominicales. Y estas personas abrazan toda la doctrina, o sea, aún estudian teología y abrazan las doctrinas de la Biblia y lo creen. Si viene un testigo de Jehová, los destrozan cuando él le dicen Jesús no es Dios, y ellos tienen argumentos bíblicos para demostrarle con la Biblia que Jesús es Dios. Y tienen un conocimiento intelectual muy vasto acerca de las Escrituras y aún de la teología. Estas personas aún se afectan en las predicaciones. Escuchan una prédica, Dios por el Espíritu les habla por su palabra al corazón y se compungen y lloran y se lamentan y dicen, qué prédica más poderosa, el hermano estaba ungido, Dios me habló, pero después que Dios te habló, ¿qué hiciste? Ese es el punto, la actitud, la conducta, ¿qué hiciste después de todo eso? Y entonces sus vidas tienen un pero. Sí, Señor, voy, pero no fue. Entonces profesás la religión cristiana, pero en tu vida aún vivís en la práctica de pecados y no son escandalosos, porque sos como aquel fariseo que estaba en aquel templo y dijo, levantando los ojos y hablando consigo mismo, Padre, yo te doy gracias porque no soy un pecador abierto como aquel publicano que está allá al fondo. Te doy gracias porque yo sí ofrendo, porque yo sí diezmo, porque sí yo ayuno 2 veces a la semana. Y comienza a sacar todas sus buenas obras, pero vive en la práctica de sus pecados secretos. Es una persona que esconde pecados en el corazón. Es una persona que guarda rencor. Es una persona que vive murmurando de las personas. Es una persona muy orgullosa que subestima a las personas, al resto de los hermanos. Es una persona altanera, es una persona envidiosa, codiciosa, lasciviosa. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Se dan cuenta de que estas personas, cuando reciben los diezmos y las ofrendas, y quizá es diaconisa o diácono, y cuenta el dinero, sustrae de la bolsa como Judas? Es ese tipo de persona que roban en las iglesias, que mienten en las iglesias. Son ese tipo de líderes o pastores o personas que están en las alabanzas, que mientras ellos predican la palabra de Dios y levantan las manos al cielo y dicen santo, 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 pero en sus vidas andan en un adulterio o en una fornicación, o que deben dinero y no lo pagan. Son ese tipo de personas. Están en las iglesias, predican, tienen doctorados si quieren de teología, pero su corazón está lejos de Dios.
¿Por qué razón? Porque profesan con sus labios algo que no son. Son como la higuera estéril. Tienen hojas, frondoso el árbol, pero no tiene frutos. Y Dios, Jesús, viene a buscar frutos, pero no hay el fruto. Son personas que tiemblan ante la palabra de Dios, pero al mismo tiempo ellos transgreden la misma palabra de Dios. Porque aún los demonios creen y tiemblan. Amén. Porque aquellos demonios, cuando el Señor Jesús fue y les dijo, aquel que se llamaba Legión, ellos confesaron quién era Jesús. Tú eres el Hijo del Dios vivo. Por favor, no nos vengas a atormentar antes de tiempo. Comenzaron a temblar ante la majestad de Cristo, ante su divinidad. Ellos sabían quién era el Cristo. Y Jesús con una palabra les dijo, les dio permiso, les dio autoridad. O sea, con la autoridad Jesús les consintió algo. Los demonios creen y tiemblan. Y este tipo de personas también tiemblan delante de Dios. Irme al infierno. Dios no lo quiera. Y cuando viene la palabra y truena, las personas se sacuden y dicen, oh no, ese soy yo, tengo que enmendar mi vida. Pero no lo hacen, porque aunque tiemblan ante la palabra, la transgreden una vez que se regresan a sus casas. Quizá tienen convicción aquí de sus pecados, pero en su casa van a cometer los pecados por los cuales el Espíritu les dio convicción. ¿De qué sirve? Hipócritas es la palabra que dice Jesús. Son aquellas personas que admiten ser pecadoras, pero que al mismo tiempo no hacen nada por arrepentirse. ¿Han escuchado este típico grupo de personas? Yo sí, muchos. Mi hermano, pero si todos somos pecadores. Y el otro lema, mi hermano, pero si perfecto solo Dios. Claro, y yo te puedo decir, amén. Pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Cuál es tu intención? Inteligentemente, ¿cuál es tu intención? Tu intención es que vos querés cubrir tu pecado con el pecado del mundo. Y querés decir, todos son pecadores, todos somos pecadores, por lo tanto yo tengo derecho a continuar en mi pecado. Eso es lo que estás diciendo. Está bien, es tu derecho. Podés continuar en tu pecado. Pero dice la Escritura, te abro los sentidos, que la paga del pecado es muerte. Y entonces si no te arrepentís de tus pecados, te vas a morir eternamente. Y en el día del juicio, tus malas obras van a ser sacadas del libro de la vida, no, del libro de tu propia vida, y van a ser sacadas todas tus obras, y con esas obras se te va a enjuiciar, y ellas son las que te van a decir culpable en el día del juicio. Entonces, admiten ser pecadores, pero el problema no está en admitir ser pecador, porque ¿quién de nosotros no ha pecado? ¿Quién de nosotros puede levantar la mano y decir, yo nunca he pecado en mi vida, yo no soy un pecador? ¿Quién puede hacer eso? Sin embargo, la diferencia está aquí. No en la confesión es que yo soy un pecador, o golpearme el pecho y decirle, sé propicio a mí un pecador. No está ahí el punto. El punto es qué vas a hacer con tu pecado. ¿Vas a continuar con tu pecado? Entonces, si continúas con tu pecado, tenés que saber que perteneces a este grupo. Pero si sos de aquellos que dicen, Señor, hasta aquí, pongo un punto final en mi vida, y te arrepentís de tu pecado, entonces ahí se marca la diferencia. Entonces, estas personas, este grupo de personas, le mienten a Dios directamente. ¿Sí se dan cuenta de eso? Le mienten a Dios directamente porque le dicen, sí Señor, voy, pero no van. Sí Señor, yo me arrepiento de esta lujuria que estoy practicando. Yo me arrepiento, Señor, pero nunca te arrepentís. O sea que le estás mintiendo como Ananías y Zafira al Espíritu Santo. ¿Y sabes lo que le pasó a Ananías y Zafira? ¿No hay temor de Dios delante de tus ojos? Debe haber temor de Dios porque no le estás mintiendo al hombre. No le mintió Ananías ni Zafira a Pedro. Pedro le dijo, ¿por qué le mentís al Espíritu Santo de Dios? ¿Por qué? Inmediatamente cayó muerto el primero y luego, un tiempo después, su esposa vino a decir lo mismo, le mintió a Dios y cayó muerta también. Y eso nos da una representación de que el Espíritu Santo es Dios y que nosotros debemos de respetar y honrar al Espíritu Santo. Y si entonces usted le está diciendo al Señor hoy, sí yo me entrego, sí yo me entrego, sí yo me entrego, pero nunca se entrega, usted le está mintiendo directamente. Usted ¿sabe qué le está diciendo a Jesús? Jesús, te amo, con sus labios.
Pero Jesús sabe que su corazón y su conducta están lejos de esa verdad. Usted lo que es en realidad es un religioso hipócrita. Y es eso lo que dice la Escritura. Dura es esta palabra, por supuesto. Tiene que ser dura. Porque es la palabra de la santidad de Cristo. Porque es la única palabra que te puede dar vida. Porque nosotros no venimos a condenar a las personas. Porque Jesús mismo no vino a condenar al mundo, sino que el mundo fuese salvo por él. Y nosotros te predicamos el Evangelio de Jesucristo, no para condenarte, sino para ¿qué? Para que te compunjas en tu corazón y después de eso vengas a los pies de Cristo Jesús, no de un hombre, no de una mujer, a los pies de Cristo Jesús y confeses tus pecados y te arrepintás y cambies tu vida y te entregues a Él y que dejes la hipocresía. Ustedes me pueden ser testigos de cuánta hipocresía religiosa hay hoy en día. ¿Cuántas personas en las iglesias tienen apariencia de cristianos, pero que cuando los conocen, aún sus propios vecinos dicen, cristianos como este, yo no quiero ser? Este dice que es cristiano, pero yo no quiero ser como él. Esta dice que es cristiana, pero vive amargada y gritándole a sus hijos y peleándose con su esposo, y el esposo es cristiano también. Cristianos como esos, no son verdaderos cristianos. Pertenecen a este grupo que dicen al Señor, te amo, con sus labios, pero con su corazón lo aborrecen, porque aborrecen su santa ley. ¿Saben qué va a suceder en aquel día? Mateo 7:21. El problema de esto es que dice, Mateo 7:21, 7:21 al 23. El problema es que en aquel día van a sonar estas palabras. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. ¿Ven la diferencia? La pregunta de Jesús a esos líderes, ¿cuál fue? La pregunta de Jesús fue, ¿cuál de los dos, versículo 31, cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Y aquí Mateo 7:21 nos dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. ¿Se dan cuenta? Deben comprender la magnitud de lo que significa ser un profesante de la fe cristiana y no un hacedor de la palabra. Porque el que no hace la palabra, el que no obedece a Dios, es como un oidor olvidadizo, según dice Santiago. Es una persona que oye y que dice sí, consciente con su mente y su corazón, pero no hace. Entonces esta persona, dice Jesús, no yo solamente cito textualmente las palabras de Jesús, que el único que va a entrar en el cielo es el que hace la voluntad de mi Padre, dice Jesús, que está en los cielos. ¿Por qué? Porque muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y cuántas personas hoy en día utilizan tanto, aún profanamente, el nombre de Jesús, diciendo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús? ¿Cuántas personas no tienen la muletilla de en el nombre de Jesús? Eso no va a salvar a nadie. Eso es pura superstición. ¿Por qué razón? Porque aquí dice que muchas personas utilizan el nombre de Jesús para profetizar, para echar fuera demonios, para hacer milagros. El nombre de Jesús, ¿saben qué representa el nombre? En la Biblia representa el carácter, la persona. Entonces, si yo utilizo el nombre de Jesús es porque yo estoy en Cristo. Conozco a Cristo, sé quién es Cristo. Pero entonces, ¿qué pasa? Y entonces les declararé, dice el mismo Jesús, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esa sentencia es terrible. ¿Saben para quién es esa sentencia? Para este grupo de personas que tienen pecados secretos, además de profesar ser cristianos. Utilizan el nombre de cristianos, pero guardan pecados en el corazón, tienen justicia propia, tienen jactancia en su religión. Yo fundé tal religión, yo soy líder de tal religión, yo soy pastor de tal religión.
por la ligereza de sus pecados, por el descuido, por su tibieza. ¿Cuántas personas dicen amar a Jesús, pero son tibios? Cuando la Escritura dice que al tibio el Señor lo va a vomitar de su boca. Entonces, ya finalizando, la dificultad en estos dos grupos, ¿saben cuál es? En reconocer el estado espiritual o reconocer la condición espiritual. Ahí está la dificultad. ¿Saben por qué? Versículo 31 dice: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos, las rameras, o sea, los pecadores abiertos, van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Por qué razón? Porque los publicanos y las rameras, porque los pecadores abiertos escucharon la predicación de Juan el Bautista, que era una predicación de el arrepentimiento, y los publicanos y las rameras se arrepintieron de sus pecados y creyeron en Jesús. O sea que cuando viene un pecador abierto, cuando viene una persona que es un asesino, un idólatra politeísta, cuando viene una persona que es un drogadicto, cuando es un borracho, cuando es un maltratador, ese tipo de pecadores abiertos que incluso nosotros los vemos y diremos: ¿cuándo esta persona podrá conocer a Dios? Esas personas que quizás subestimamos son las más necesitadas. Y entonces son aquellos enfermos que ellos es muy sencillo reconocer su condición espiritual. Y si les preguntamos: ¿cómo estás delante de Dios?, ellos van a responder: mal, estoy perdido, soy un miserable pecador, no merezco la misericordia de Dios. No necesitamos convencerlos de sus pecados, porque ellos están ya convictos de sus pecados. Ellos ya saben para dónde van. Y si te morís, ¿a dónde vas? ¿Al cielo o al infierno? Yo me voy directo al peor lugar de los infiernos, porque mis malas obras son tan terribles y abominables delante de Dios. Son personas que se ven tan mal, tan pecaminosas, que nosotros les predicamos el amor de Jesucristo y le decimos: de tal manera amó Dios al mundo que envió al Hijo Jesucristo para vos, para que tengas vida eterna, y Él te puede perdonar todos tus pecados. Y estas personas, cuando escuchan la predicación, se arrepienten de sus pecados y creen en Jesús y se convierten a Dios. Sin embargo, el problema en el otro lugar está en que todas las personas que ya son bautizadas, que ya aceptaron a Cristo, que ya son líderes religiosos, que ya tienen doctrinas, que ya fueron a estudiar teología, que ya tienen toda la letra, que ya se leyeron toda la Biblia, pero viven en sus pecados y no han nacido de nuevo como los sacerdotes, los escribas y los fariseos. Entonces, estas personas es muy difícil, pongan atención, que reconozcan que no están bien delante de Dios. Muy difícil. Y entonces, estos pecadores abiertos, dice el Señor, estos pecadores abiertos sí reconocen su condición espiritual, pero los religiosos que están en las iglesias muy difícilmente reconocen su condición miserable y no saben de que si se mueren en esa condición, aunque digan amar a Dios, se van a perder en el infierno. ¿Por qué razón? Porque creen y confían en su religión. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas, oigan lo que dice la Escritura acerca de ellas: son sepulcros blanqueados, son nubes sin agua. Ustedes ven que está el agricultor en el campo en el verano y dicen: necesitamos agua, necesitamos lluvia, irrigación para nuestros sembrados. Y de repente ven que viene una nube oscura y dicen y se alegran en su corazón: aquí viene la lluvia, aquí viene el agua, vamos a tener una buena cosecha. Pero viene la nube y se la llevó el viento y no traía agua. ¿Qué creen que pasa con el corazón del agricultor? No, deseamos agua, nos engañó esta nube, aparentaba estar cargada de agua, pero no tenía ni una sola gota. Nubes sin agua, árboles sin fruto, estrellas errantes, incircuncisos de corazón. Igual que nos dice la parábola de la higuera estéril. ¿Qué es lo que nos dice la parábola? Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Pero
no había frutos en ellas. Entonces, mis queridas personas, es necesario que escudriñemos las Escrituras y que nosotros veamos la enseñanza del Señor. Culminamos en el versículo 32. Dice: porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. O sea que aún las personas pueden escuchar esta predicación y aún después de escuchar esta predicación no se arrepienten de sus pecados, porque no lo creen. Finalizo con Ezequiel 18, 21 al 24. Si podemos proyectar Ezequiel 18, 21 al 24. ¿Cuál es la única alternativa que se nos prescribe en esta parábola? La única alternativa que hay para los dos grupos, para los primeros que son pecadores abiertos, pero también para los otros que son religiosos, pero que son hipócritas. ¿Por qué? Porque son los que dicen, pero no hacen. Y aquellos otros son desobedientes abiertos porque dicen, no voy. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la prescripción de Cristo? Ezequiel 18, 21 al 24 dice: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, oiga bien, puedo parafrasear, mas el pecador, si se aparta de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos, oigan, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Oigan, si se aparta, si guarda los mandamientos, si hace los mandamientos, ciertamente, dice Dios, vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. ¿Escuchan eso? Todos tus pecados, me vas a decir como me estaba diciendo alguien el domingo pasado, pero es que mis pecados son demasiado grandes y Satanás me dice, no hay perdón para vos, no hay perdón porque tus pecados son demasiado grandes. Y yo todavía no quise entrar en qué tipo de pecaminosidad, pero me dice, los pecados que usted se imagina, los peores pecados que se puede imaginar, eso los he cometido yo. Una persona cargada de sus pecados, convicta de sus pecados, pero una cosa le hace falta: creer que Jesús puede perdonar sus pecados. Dice, todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. ¿Cuál es el único pecado imperdonable? La blasfemia contra la tercera persona de la Divina Trinidad, el Espíritu Santo. Versículo 23, dice Jesús, dice Dios por el Espíritu: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? La pregunta que les hago es, ¿acaso Dios quiere que ustedes se mueran en sus pecados? ¿Quiere la condenación del pecador Dios? ¿Acaso no vivirá el pecador si se arrepiente? Entonces, versículo 24, dice: mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. ¿Qué nos quiere decir esto? Que los que aún no se han arrepentido de sus pecados, hoy hay una oportunidad de salvación. Hay perdón en el Señor Jesucristo. Hay perdón, abundancia de perdón en la sangre de Cristo Jesús. En el sacrificio del Señor Jesucristo, Él, al final, cuando entregó su espíritu, su vida, Él dijo una cosa: consumado es. Todas las cosas fueron terminadas en la obra del Calvario. Y ahí derramó hasta la última gota de sangre Cristo Jesús. Y sin remisión de sangre no hay expiación por el pecado. Pero como Cristo derramó toda su sangre, hoy hay perdón de pecados para cada uno de ustedes. Para el grupo de los pecadores que nunca se han arrepentido, hoy usted puede tomar una decisión por Cristo. Y aunque usted toda su vida haya sido rebelde y haya dicho, no quiero, pero hoy, meditando en la palabra,
arrepiéntase y venga al Señor Jesucristo. Hoy es el día de la salvación para usted, pero también para el otro grupo. Si usted hoy ha reconocido que ha tenido una religión toda su vida, aunque haya hecho muchas cosas para Dios, pero hoy Dios le habló y le dijo que usted es como la higuera estéril, que usted es como los sacerdotes en ese templo, que usted es como los escribas y los fariseos, que usted tiene doctrina, pero no hace la doctrina. Si usted es un hacedor, pero si usted es un oidor, pero es un olvidador de la palabra, si usted no hace la palabra, si usted dice algo, profesa la fe, pero usted no la hace, entonces para usted hay esperanza el día de hoy también. Porque dice el texto, dice la Escritura, estos van, dice, primero, dice, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentís después para creerle. Primeramente, vinieron los publicanos y las rameras y se arrepintieron. No está cerrando el Señor Jesús la oportunidad de la salvación. Sin embargo, Jesús está llamando hoy a todos a un arrepentimiento. Entonces, es necesario que meditemos en esta palabra. Es necesario que hoy, como el Hijo pródigo, todos nosotros, si no nos hemos vuelto a Dios, nos volvamos a Él con un arrepentimiento genuino. Amén. Señor, te queremos dar muchas gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por tu Santo Espíritu, Dios, por socorrernos, Dios. La verdad, Dios, es que no hablamos de nuestra propia sabiduría o no hablamos para nosotros mismos. Padre, nosotros siempre queremos glorificarte, glorificar tu santo nombre, Señor. Y ciertamente, Dios, nos dijiste que pidiéramos todas las cosas en el nombre de Jesús. Pero, Señor, nosotros no queremos y no debemos tomar el nombre de Jesús en vano, porque también es profanar el nombre de Cristo. Señor, si te decimos en el nombre de Jesús, ayúdanos hoy, Señor. Ayuda a cada persona que hoy escucha este mensaje, Dios. Guíalos por tu Santo Espíritu a toda verdad, Señor. Y completa la obra en sus corazones, Dios. Complétala, por favor. Da convicción de pecado y guíalos al arrepentimiento, Señor. Guíalos a la fe en Cristo Jesús. Te lo rogamos para tu gloria, Señor. Amén, Señor. Y amén. Que el Señor les bendiga. Estamos aquí para servirles y si hay alguien que quiere hablar, hacer algún comentario, alguna duda que tengan, estamos aquí para servirles. Nuestra reunión ha terminado. Esperemos que les haya sido de bendición esta prédica. Yo me identificaba, no sé ustedes, pero pues sí, en el pecado, no podemos hacer lo que queramos. Desde el principio del texto que se puso de Proverbios, ahí está que Dios todavía ahí está con su misericordia llamándonos, ¿verdad? Pero pues, aunque digas que Dios ya no te puede perdonar, Dios sí te perdona. Y tal vez van a pasar muchas cosas. Ojalá y pues de verdad hayan comprendido esta enseñanza. Pues a Dios nos da la oportunidad de verdad de creer, de arrepentirnos. Pero a muchos ya no les dio la oportunidad. Yo en el tiempo que anduve, la verdad muchos ya no, desgraciadamente muchos ya no tuvieron la oportunidad que yo tuve, ¿no? Y ustedes tienen la oportunidad hoy porque han escuchado este mensaje y este mensaje fue de bendición. Imagínense el hijo pródigo, por ejemplo. ¿De qué habla? Pues era un hijo rebelde, un hijo desobediente, un hijo que pues ya se fue a hacer la maldad, lo que él quiso, ¿no? Pero aún así, vean, el padre lo estaba esperando con los brazos abiertos. Digo, él tuvo la oportunidad, pero no nos guiemos en eso. Pues a cabo Dios nos perdona al último minuto, no es cierto. En unos Dios tiene misericordia, como aquel el ladrón que murió en la cruz también, ¿verdad? En el momento le dijo Dios, desde hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Pero es un privilegio de esas personas. Pero si tú te
pues si tú reflexionas, como decía el hermano, si viene a ti ese pensamiento de que has pecado mucho y que tal vez no tienes perdón o no sé, arrepiéntete, entrégale tu vida a Dios, entrégale tu corazón a Dios, es lo que quiere Dios. Él está puesto para perdonarte, de verdad. Pero pues yo creo que cuando nos vienen consecuencias pensamos que Dios ya no me oye, ¿por qué me pasa esto, verdad? Pero Dios sí nos escucha. Yo les decía en mi testimonio, antes de conocer de Dios y después de conocer de Dios, pues muchos decían, miren cuánta enfermedad le viene a este hombre, cuántas cosas le pasan a este, y conoce de Dios, pues ¿para qué conocemos de Dios nosotros, verdad? Pero ellos no sabían que yo le estaba dando la gloria a Dios, no por recordarme, porque si nos pasan cosas, conociendo de Dios nos pasan cosas, es porque Dios no nos ha dejado. Dios ahí todavía está esperándote, ahí como el hijo pródigo, que vengas a sus pies, que vengas a sus brazos, que entregues tu vida a Él, ¿no? Y eso es lo que, pues es la invitación del hermano, la invitación de Dios que les hace. No fue el hermano el que habló, fue Dios, a través de él Dios lo utilizó para hablarnos. Digo, de mi parte yo me identifiqué mucho también con esa, pues sí, como él puede decir, cuántas enseñanzas llevas, cuántas enseñanzas llevamos, ¿verdad? ¿Por qué no entregar la vida a Dios? Hoy que Dios les da la oportunidad, hoy que Dios, de verdad, Él está esperando hasta que vengas a sus brazos, esperando que te arrepientas de verdad, lo que traigas, lo que sea, entrégaselo a Dios, dile, Padre, ya no puedo con esto, y yo estoy seguro que Dios te va a ayudar. Dale, hermanos y amigos y todos, pues esperemos que haya sido de bendición esta enseñanza. Fue por video, pero yo estoy seguro que Dios les habló. Digo, a mí de mi parte Dios me habló mucho, ¿no? Pero pues les digo a ustedes que no sea una prédica más, ¿no? Porque pues Dios nos dice una cosa y nos dice otra cosa, y pues que ya no salgamos como entramos, y que salgamos y meditemos en todo esto, lo que Dios nos habló hoy. A pesar de que era un DVD, ¿no? Pero de verdad que Dios utiliza a un disco para hablarnos, para reflexionar, para hacer un alto y decir, ya Señor, perdóname, ya quiero caminar contigo ahora sí. Conviértete a Dios de verdad hoy. Hoy es el día, hermanos, amigos y todos los que vinieron hoy. Hoy es el día de que entregues tu vida a Dios, tu corazón a Dios. Arrepiéntete. Si dices que Dios ya no te va a perdonar, Él sí te perdona. Él está esperando con los brazos abiertos. ¿Sale? Ponemos en sus manos todo lo que el hermano dijo, y de verdad pues muchas gracias, y de verdad ponemos esto todo en sus manos, y que Dios les bendiga. Y si alguien tiene alguna duda, tiene una duda, estamos para servirles. Ahí estamos, estamos despedidos por hoy. Reunión está terminada y muchas gracias. Dios les bendiga.